Es para su propio bien, susurraron mientras planeaban declararme incapacitada. El perfume dulce de las bugambillas entraba por la ventana de la terraza, pero sus voces eran veneno puro, ahogando el aire húmedo de la tarde en Coral Gables. Lo que no sabían es que, mientras repartían mi vida como si fuera un pastel viejo, mi mano ya temblaba sobre el teléfono. La llamada que hice esa noche cambió todo para siempre. Así que quédate conmigo hasta el final, suscríbete. Dale like y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo, si es desde tu ciudad, tu trabajo o el sofá de tu casa. Mi nombre es Amelia Montoya Valdés, y a mis 72 años, mis manos todavía saben contar historias. Han amasado la masa de miles de pastelitos de guayaba y queso, han medido el punto exacto del caramelo para el flan que mi Javier tanto amaba, y han cuidado cada pétalo fucsia de las bugambillas que trepan por las paredes de esta casa. Llevo más de 40 años siendo la repostera de esta comunidad, la mujer a la que acudían para celebrar bautizos y bodas. Esta casa, con su arquitectura neomediterránea y el eco de los boleros que pongo cada mañana, no es solo un conjunto de paredes, es el último testigo de mi amor con Javier, el santuario donde crié a mis 2 hijos. La rutina siempre fue mi ancla. El aroma del café cubano bien fuerte al amanecer, el murmullo de la radio. El calor del horno precalentándose incluso antes de que el sol de Florida se decidiera a salir. Aunque ya no aceptaba encargos grandes, mis días seguían girando en torno a la cocina. Era mi forma de decir, te quiero, estoy aquí, me acuerdo de ti. Un plato de mis dulces en la puerta de un vecino enfermo, una caja de pastelitos para la nieta de mi amiga que venía de visita. Mis manos necesitaban crear, dar, nutrir. Era lo único que sentía que todavía controlaba por completo. Pero los domingos empezaron a pesar. Ricardo, mi hijo de 45 años, llegaba con su sonrisa de vendedor de bienes raíces, esa que nunca le llegaba a los ojos fríos. Liliana, mi hija de 41, lo hacía con su preocupación sofocante, una máscara para la codicia que yo, su madre, podía oler a kilómetros. Las conversaciones ya no eran sobre sus vidas o mis nietos. Se habían convertido en interrogatorios sutiles. Mamá, ¿estás segura de que te tomaste la pastilla de la presión? ¿No crees que esta casa es demasiado grande para ti sola? El jardín se ve un poco descuidado. Fue una tarde de domingo, con el aire espeso y húmedo que anuncia tormenta, cuando la bomba estalló. Estaba en mi cuarto, buscando el álbum de fotos de nuestra boda, cuando escuché sus voces en la terraza. Se creían lejos, seguros. Ella ya no está en condiciones. Liliana. Es peligroso, dijo Ricardo, con un tono práctico, como si hablara de una propiedad y no de su madre. La casa necesita reformas que no vamos a pagar mientras ella viva aquí. El tasador dijo que el terreno vale una fortuna. El silencio de mi hija fue corto, antes de añadir con una compasión tan falsa que me revolvió el estómago, es para su bien. Un lugar con enfermeras 24 horas. Entonces, la palabra fue susurrada, casi perdida en el zumbido de una cigarra, pero para mí sonó como un disparo. Incapacitarla. Se me heló la sangre en las venas. El álbum de fotos se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo, pero ellos no lo oyeron. Estaban demasiado ocupados desmantelando mi vida, mi dignidad, mi hogar. En ese instante, dejé de ser su madre. Me convertí en un problema legal, en un obstáculo entre ellos y el valor del metro cuadrado donde yo había construido cada uno de mis recuerdos. Me quedé inmóvil, pegada a la pared, escuchando el resto de su plan. Hablaban de abogados, de informes médicos, de cómo convencer a mis amigos de que yo estaba perdiendo la cabeza. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que estaban construyendo a mi alrededor. La traición era un sabor amargo en mi boca, más fuerte que el café más cargado. No era mi seguridad lo que les importaba, ni mi bienestar. Era el dinero. El dinero que esta casa representaba, el legado de su padre que ahora querían liquidar conmigo dentro. Miré a mi alrededor, a mi cuarto. La colcha que tejí con mis propias manos, el retrato de Javier en la mesita de noche, con esa sonrisa suya que siempre parecía decir que todo iría bien. Sentí una oleada de rabia fría, una claridad que no había sentido en años. La fragilidad que mis hijos veían en mí, la que estaban usando como excusa, se evaporó. En su lugar, nació una dureza que ni yo misma sabía que poseía. La repostera de manos suaves se convirtió en una estratega. Esa semana, la presión se volvió descarada. Ricardo dejó, olvidado, sobre la mesa de centro un folleto satinado de Golden Years Assisted Living, con fotos de ancianos sonrientes jugando al bingo. Liliana llamaba 2 veces al día, con preguntas capciosas. Mamá, ¿te acordaste de apagar el horno? Fíjate bien, por favor. Estaban fabricando pruebas, tejiendo una red de supuestos olvidos y confusiones para presentarla ante un juez. Y yo, en silencio, observaba y planeaba. Me di cuenta de que ya no me veían como su madre. Me veían como un obstáculo de ladrillo y mortero.
Cada gesto de cariño era una maniobra calculada. Un día, Liliana vino sin avisar y reorganizó toda mi despensa, poniendo las latas en estantes más bajos. Para que no te esfuerces, mami, dijo, mientras en realidad me estaba tratando como a una inútil, despojándome del control de mi propio espacio, de mi cocina, que era mi reino. Fingí gratitud, pero por dentro, la furia seguía creciendo, alimentando mi resolución. Empecé a jugar su juego, pero con mis propias reglas. Si ellos querían ver a una anciana frágil y confundida, eso es lo que les daría. Empecé a olvidar nombres de vecinos que conocía de toda la vida cuando hablaba con ellos por teléfono. Dejaba una olla con agua en el fuego hasta que silbaba furiosamente, solo para que Ricardo, que pasaba, casualmente, corriera a apagarla con una mirada de triunfo y preocupación fingida. Les estaba dando exactamente la munición que querían, y ellos la recogían con avidez, sin sospechar nada. El miedo, por supuesto, estaba ahí. Me acechaba por las noches, en el silencio de la casa. ¿Y si mi plan fallaba? ¿Y si de verdad terminaba en uno de esos lugares, rodeada de extraños, despojada de mi cocina, de mi jardín, de mi historia? Me aferraba al recuerdo de Javier. Él nunca habría permitido esto. Él me habría dicho, Amelia, mi amor, eres más fuerte que todos ellos juntos. Su voz en mi memoria se convirtió en mi mantra, en mi escudo contra la duda. La soledad era mi única compañera constante. Mis amigas, aunque queridas, no entenderían la magnitud de esta traición. ¿Cómo explicarles que las mismas manos que yo había alimentado con mis dulces ahora firmarían los papeles para encerrarme? Era una batalla silenciosa, una guerra librada entre las paredes de mi propia casa, donde cada sonrisa era una estrategia y cada palabra de amor una mentira. Me sentía como una actriz en la obra más cruel jamás escrita. Un sábado por la tarde, Ricardo trajo a un amigo a casa. Un hombre con un traje demasiado caro y una mirada que evaluaba las molduras del techo y la calidad del suelo de madera. Carlos es arquitecto, mamá, solo quería ver el estilo de la casa, dijo Ricardo. Pero yo vi la cinta métrica que asomaba discretamente de su maletín. Era un tasador. Sonreí, les ofrecí café y pastelitos, y observé cómo devoraban mis dulces mientras calculaban el precio de mi expulsión. Esa noche, mientras lavaba las tazas que ellos habían usado, mis manos temblaban de verdad por primera vez. No de vejez, sino de una ira contenida que amenazaba con desbordarse. La humillación era constante, una tortura a fuego lento. Me miré en el reflejo de la ventana de la cocina. Vi a una anciana, sí, con el pelo blanco y las arrugas que marcan una vida larga. Pero mis ojos no eran los de una víctima. Eran los de una luchadora que se negaba a rendirse. Empecé a documentar todo. En un pequeño cuaderno que escondía bajo un tablón suelto del armario, anotaba cada visita, cada llamada, cada comentario condescendiente. Las fechas, las horas, las palabras exactas. 2:15 de la tarde, Ricardo sugiere que venda las joyas de la abuela para simplificar las cosas. 10 de la mañana, Liliana me dice que la vecina la llamó preocupada porque me vio hablar sola en el jardín. Estaba hablando con las bugambillas de Javier, pero para ellos era un síntoma de demencia. El plan final comenzó a tomar forma en mi mente. Era arriesgado, extremo, y podía destruirlo todo. Pero ellos me habían dejado sin opciones. Ya no se trataba solo de la casa. Se trataba de mi nombre, Amelia Montoya Valdés. Se trataba de la promesa que le hice a Javier en su lecho de muerte, que moriría en esta casa, rodeada de nuestros recuerdos. Una promesa que mis propios hijos estaban dispuestos a romper por un cheque. Esa noche, mientras escuchaba el crujido de la casa, entendí que no podía ganar esta guerra siendo la madre que ellos recordaban. Tenía que convertirme en alguien que ni yo misma conocía. Una mujer capaz de usar su propia vulnerabilidad como el arma más afilada. Tenía que llevar su plan hasta el límite, dejar que se sintieran tan seguros de su victoria que bajaran la guardia por completo. Y en ese momento, cuando creyeran tenerme exactamente donde querían, yo haría mi jugada. La mañana siguiente, el domingo de la tormenta, me levanté con una calma aterradora. Hice el café, puse los boleros, y horneé una última tanda de pastelitos. Cuando Ricardo y Liliana llegaron, el aroma a guayaba y mantequilla llenaba la casa. Me senté en mi sillón favorito y los observé. Sus miradas se cruzaban por encima de mi cabeza, intercambiando mensajes silenciosos. Hoy era el día en que iban a dar el siguiente paso, lo sentía en el aire. Mamá, comenzó Liliana, con su tono más dulce y venenoso. Hemos estado pensando mucho, y encontramos un lugar maravilloso. Se llama Villa Serena. Hicimos una cita para que lo conozcas el martes. Ricardo asintió, colocando una mano sobre la mía. Su tacto era frío, como el de un extraño. Es por tu seguridad, mamá. No podríamos perdonarnos si algo te pasara aquí, sola.
La trampa estaba puesta. Me estaban dando un ultimátum disfrazado de preocupación. Me limité a mirarlos, sin decir una palabra. Dejé que el silencio se estirara, que se volviera incómodo para ellos. Vi la impaciencia en los ojos de Ricardo, la ansiedad en el gesto de Liliana de retorcer la correa de su bolso. Cualquier protesta por mi parte sería la confirmación que necesitaban. Está confundida, no es razonable. Así que no les di nada. Solo una mirada vacía que los desconcertó. Cuando se fueron, la tensión en la casa se rompió, dejando un vacío ensordecedor. Caminé lentamente hacia la terraza, el mismo lugar donde había escuchado mi sentencia de boca de mis hijos. La lluvia había empezado a caer, lavando las hojas de las bugambillas. El mundo exterior parecía estar llorando por mí, pero yo ya no tenía lágrimas. Solo me quedaba la acción. Me sentía acorralada, empujada al borde de un precipicio. Sabía que no habría otra oportunidad. El martes me llevarían a esa, Villa Serena, y el proceso para incapacitarme se aceleraría. Estaba sola, sin aliados, con el tiempo en mi contra. Mis hijos habían subestimado a la mujer que los trajo al mundo, a la mujer que aprendió a ser precisa y paciente frente a un horno caliente durante décadas. Y esa paciencia estaba a punto de agotarse. Entré de nuevo en la casa, el olor a los pastelitos recién horneados que ellos apenas habían probado todavía flotaba en el aire. Me acerqué al teléfono que colgaba en la pared de la cocina. Mi corazón latía con fuerza. Un tambor que marcaba el comienzo del acto final. No era un latido de miedo. Era el latido de una guerra que estaba a punto de comenzar. Miré por última vez el retrato de Javier. Perdóname por lo que voy a hacer, mi amor, susurré. Pero nuestro hogar no será la tumba de mi dignidad. Con una mano que por fin había dejado de temblar, descolgué el auricular. Marqué los 3 números que cambiarían nuestras vidas para siempre. Cuando la operadora respondió, tomé una respiración profunda y, con una voz quebrada por una angustia perfectamente actuada, dije, ayúdenme, creo que estoy sufriendo un infarto. El teléfono cayó de mi mano y golpeó el suelo de baldosas con un ruido sordo. Me quedé allí, en el suelo de la cocina, con la mejilla presionada contra el frío que me recordaba que estaba viva, muy viva. Cada segundo se estiraba como una eternidad mientras esperaba el sonido de las sirenas. Mi corazón latía con fuerza, pero no de pánico, sino con el ritmo constante y medido de una actriz en la noche de estreno. Repasé los síntomas en mi mente: dolor agudo en el pecho izquierdo, que se irradia hacia el brazo, dificultad para respirar, sudor frío. Tenía que ser creíble. Tenía que ser la actuación de mi vida, porque mi vida, tal como la conocía, dependía de ello. El olor a guayaba y queso de los pastelitos que había horneado esa tarde todavía flotaba en el aire. Una burla cruel a la escena que estaba montando. Me concentré en mi respiración, haciéndola superficial y entrecortada. El silencio de la casa era abrumador, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared, un metrónomo que marcaba el compás de mi engaño. Afuera, la lluvia de la tarde había cesado, dejando un silencio húmedo y pesado. Entonces, a lo lejos, lo oí. Un gemido agudo que crecía en intensidad, la sirena que rasgaba la tranquila noche de Coral Gables. Era la señal. El telón estaba a punto de levantarse. Cerré los ojos con fuerza, evocando el rostro de Javier. Dame fuerzas, mi amor, susurré al aire. La sirena estaba más cerca ahora, un grito ensordecedor que parecía llenar cada rincón de la casa. Me permití un temblor genuino, no de miedo, sino de la adrenalina que recorría mis venas. Estaba cruzando un punto de no retorno. Ya no era solo Amelia Montoya Valdés, la repostera. Era una mujer acorralada que había decidido morder en lugar de ser devorada. Las luces rojas y azules comenzaron a parpadear a través de las persianas de la cocina, pintando patrones fantasmales en las paredes. El espectáculo había comenzado. Los golpes en la puerta principal fueron fuertes, urgentes. Paramédicos. Señora, ¿puede oírnos? No respondí. Dejé que la desesperación en sus voces aumentara la tensión. Oí el crujido de la puerta al ser forzada y luego el sonido de botas pesadas corriendo por el pasillo. 2 hombres jóvenes con uniformes azules aparecieron en el umbral de la cocina. Sus rostros eran una mezcla de profesionalismo y preocupación. Señora, mi nombre es David. ¿Puede decirme qué pasó? Abrí los ojos lentamente, con una mueca de dolor ensayada, y me llevé una mano temblorosa al pecho. Las palabras salieron como un susurro roto. ¿Mi corazón? No puedo respirar. Me rodearon de inmediato, sus movimientos eran rápidos y eficientes. Uno me tomó la presión mientras el otro me colocaba una máscara de oxígeno. Sus voces eran un murmullo tranquilizador, pero yo apenas las registraba. Mi mente estaba en otra parte, observando la escena desde arriba, como si fuera una espectadora. Vi cómo cortaban mi blusa para colocar los electrodos, cómo me hacían preguntas que yo respondía con gemidos y monosílabos.
Vi mis pastelitos en el mostrador, intactos. Vi el retrato de Javier en la sala, su sonrisa congelada pareciendo supervisar toda la operación. Ser levantada en la camilla fue una experiencia extraña, surrealista. Mi casa, mi santuario, pasaba borrosa a mi alrededor mientras me sacaban a toda prisa. Las luces intermitentes de la ambulancia iluminaban mis bugambillas, tiñendo sus pétalos fucsias de un rojo sangre. Era una imagen violenta, una profanación de la belleza que tanto me había costado cultivar. Sentí una punzada de dolor real en ese momento, no en mi pecho, sino en mi alma. Estaba sacrificando la paz de mi hogar para poder salvarlo, una paradoja tan amarga como el café más fuerte. Dentro de la ambulancia, el mundo se redujo al pitido rítmico de los monitores y al rostro serio del paramédico que no se apartaba de mi lado. Necesitamos un contacto de emergencia, señora. ¿Hay alguien a quien podamos llamar? Con un esfuerzo que esperaba pareciera titánico, le di el número de Ricardo. Mi hijo. El arquitecto de mi ruina. Al pronunciar su nombre, sentí un sabor metálico en la boca. La traición tenía un gusto físico, y era nauseabundo. Cerré los ojos, fingiendo debilidad, pero en realidad era para no delatar la tormenta de furia que se gestaba en mi interior. El viaje al doctor's hospital pareció durar una eternidad y un instante al mismo tiempo. Cada bache en el camino era una sacudida que me recordaba la fragilidad de mi plan. ¿Y si los médicos descubrían el engaño de inmediato? ¿Y si mis hijos se daban cuenta? La duda, como una serpiente fría, comenzó a deslizarse en mi mente. Pero entonces recordé sus voces en la terraza, repartiéndose mi vida como si fuera una herencia ya cobrada. Es para su propio bien. La rabia regresó, caliente y purificadora, quemando cualquier rastro de miedo. No iba a fallar. No podía permitirme ese lujo. La llegada a la sala de emergencias fue un torbellino de luces blancas, olores a antiséptico y un coro de voces desconocidas. Me llevaron a un cubículo separado por una cortina azul pálido. Sentí el pinchazo de una aguja en mi brazo mientras me ponían una vía intravenosa. Un médico con cara de cansancio me iluminó los ojos con una pequeña linterna y me hizo preguntas que apenas entendí. Yo seguía con mi papel, los ojos entrecerrados, la respiración superficial, una mujer al borde del abismo. Estaba completamente sola, rodeada de extraños, pero nunca me había sentido tan dueña de mi destino. No pasó mucho tiempo antes de que los oyera llegar. Primero la voz de Ricardo, tensa y autoritaria, exigiendo información a una enfermera. Luego la de Liliana, con ese tono de falsa angustia que había perfeccionado. Mi mamá. ¿Dónde está mi mamá? Entraron en el cubículo y la expresión en sus rostros fue una obra maestra de la ambigüedad. Había preocupación, sí, pero era superficial, como una capa de pintura fresca sobre madera podrida. Debajo, en el brillo de sus ojos, vi algo más, impaciencia y, lo que era peor, una especie de validación. Mi supuesto colapso era la prueba que necesitaban. Mamá, ¿qué pasó? Nos diste un susto de muerte, dijo Liliana, tomando mi mano. Su piel estaba fría, o quizás eran mis manos las que ardían. Ricardo se quedó de pie junto a la cama, con los brazos cruzados, su mirada evaluando los monitores como si fueran las cifras de una propiedad en venta. Los médicos dicen que están haciendo pruebas. Tienes que estar tranquila, mamá. La ironía era tan espesa que casi podía tocarla. Me estaban pidiendo calma mientras ellos eran la causa de la tormenta que me había obligado a desatar este huracán. Fingí quedarme dormida, con la respiración lenta y profunda. Era la única manera de que bajaran la guardia, de que hablaran libremente creyendo que yo no podía oírlos. Funcionó. Se movieron hacia la esquina del cubículo, sus voces bajando a susurros conspiradores. Se sentían seguros, protegidos por la cortina azul y mi aparente inconsciencia. No sabían que mis oídos estaban más agudos que nunca, que cada una de sus palabras se grababa a fuego en mi memoria. La verdadera prueba, la razón de todo este teatro, estaba a punto de comenzar. Esto lo complica todo, o lo simplifica, murmuró Ricardo. Pude imaginar su ceño fruncido, el gesto que hacía cuando calculaba riesgos y beneficios. Si se recupera, será más difícil argumentar que no puede cuidarse sola. Pero si es grave, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El silencio de Liliana fue su respuesta, un acuerdo tácito que me heló la sangre. Estaban contemplando mi muerte no como una tragedia, sino como una solución a sus problemas. Entonces escuché a Ricardo alejarse un poco, el sonido de los botones de un teléfono. Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio tenso de la sala de emergencias, cada sílaba era un martillo golpeando un clavo en mi ataúd. Mark, soy yo. Sí, en el hospital. Escucha. Tuvimos un incidente con mi madre, un infarto. No, está estable, pero esto es exactamente lo que necesitábamos. Es la prueba irrefutable. El estrés de vivir sola en esa casa la está matando.
Ningún juez podrá negar la solicitud de incapacidad ahora. Prepara los papeles. La revelación fue como un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire de verdad. No era solo una sospecha, no era una paranoia de vieja. Era real. Estaban usando mi supuesto infarto. Un evento que debería llenarlos de pavor, como su pieza clave, su argumento final para despojarme de todo. La frialdad de su plan era monstruosa. No había amor, no había preocupación. Solo una estrategia legal, fría y calculadora. Sentí que el suelo se abría bajo mi cama de hospital. Liliana se unió a la carnicería. Oí cómo hablaba con una enfermera que había entrado a revisar mi vía. Su voz era un lamento lleno de lágrimas de cocodrilo. Ha estado tan confundida últimamente, pobre. Se olvida de las cosas, deja el horno encendido. Le decimos que la casa es demasiado para ella, pero es tan terca. Esto tenía que pasar. Solo esperamos que no sea demasiado tarde. Estaba sembrando las semillas, pintando el retrato de una anciana senil e incompetente para un testigo oficial. Cada palabra era una pincelada más en la caricatura que querían que el mundo viera. En ese momento, bajo las luces fluorescentes que no perdonan arrugas ni mentiras, el ciclo se rompió. La Amelia que había pasado 40 años horneando dulces para hacer felices a sus hijos murió en esa cama de hospital. La mujer que quedaba era otra, forjada en la traición y endurecida por el dolor. Se me acabó la paciencia, se me acabó la compasión. Ellos habían declarado la guerra, y yo, por primera vez, estaba dispuesta a luchar con sus mismas armas, el engaño, la manipulación, la crueldad disfrazada de amor. Sentí un impulso abrumador de arrancarme los cables, de sentarme en la cama y gritarles la verdad a la cara. De exponer su codicia, su mentira. Pero me contuve. La rabia es un fuego que ilumina, pero también consume. Mi rabia tenía que ser un fuego frío, controlado, un soplete que pudiera cortar el acero. Mostrar mis cartas ahora sería un suicidio. Tenía que seguir siendo la víctima, la pobre madre frágil. Tenía que dejar que se sintieran completamente seguros en su victoria inminente. La duda regresó por un instante, un último fantasma de la madre que solía ser. ¿Valía la pena destruir lo que quedaba de mi familia por un montón de ladrillos y un jardín? ¿No sería más fácil rendirme, ir a esa Villa Serena, y encontrar la paz en la resignación? La imagen de Javier volvió a mi mente, pero esta vez no era su sonrisa. Era su mirada seria. La que ponía cuando me decía, Amelia, nunca dejes que nadie te diga lo que vales. Ni siquiera tus propios hijos. La respuesta era no. No se trataba de la casa. Se trataba de mi nombre. Se trataba de la promesa que le hice a mi esposo. Se trataba de morir de pie en lugar de vivir de rodillas. Esta casa no era solo un activo inmobiliario, era el último testigo de mi historia, y no iba a permitir que la demolieran con mi dignidad dentro. La resistencia se disolvió, reemplazada por una claridad de propósito tan afilada como un cuchillo. Acepté el llamado. Acepté la guerra. Justo en ese momento, el médico regresó, con una carpeta en la mano y una expresión de perplejidad. Ricardo y Liliana se acercaron a la cama, adoptando sus máscaras de hijos devotos. El médico carraspeó. Bueno, señora Valdés, tengo noticias bastante sorprendentes. Mis hijos se inclinaron, conteniendo la respiración, esperando el veredicto que sellaría mi destino y aseguraría su futuro. Podía sentir su anticipación en el aire. Todos sus análisis de sangre han salido perfectos, continuó el médico, revisando sus notas. El electrocardiograma es normal. Su corazón está tan fuerte como el de una mujer de 50 años. No hemos encontrado ninguna evidencia de un ataque al corazón. Ninguna en absoluto. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Vi el desconcierto en el rostro del doctor, pero lo que vi en los de mis hijos fue mucho más revelador. No había alivio. No había alegría. En los ojos de Ricardo vi un destello de furia, rápidamente reprimido. En el rostro de Liliana, una decepción tan profunda que por un segundo olvidó disimularla. Su plan, su prueba irrefutable, se había desvanecido. No estaban decepcionados de que su madre casi muriera, estaban decepcionados de que no lo hubiera hecho. O de que al menos no hubiera quedado lo suficientemente dañada como para justificar su encierro. Fue entonces cuando supe, con una certeza absoluta, que iba a ganar. El médico sugirió que podría haber sido un ataque de pánico severo, una explicación plausible que me daba la coartada perfecta. Asentí débilmente, jugando mi papel hasta el final. Pero mientras mis hijos balbuceaban su agradecimiento al doctor, yo los miré. Por primera vez en mucho tiempo. Los vi con total claridad, sin el velo del amor maternal. Y por primera vez, les sonreí. Era una sonrisa pequeña, serena, la de una viejecita cansada que acababa de superar un gran susto. Así fue como ellos la interpretaron. Pero no era eso.
Era la sonrisa de una estratega que acababa de ver el campo de batalla completo. Era la sonrisa de una reina en un tablero de ajedrez que, aunque parecía acorralada, acababa de darse cuenta de que estaba a un solo movimiento del jaque mate. Y ellos, en su arrogancia, no tenían ni la menor idea de que el juego acababa de empezar. El viaje de vuelta a casa desde el hospital fue un funeral silencioso. Ricardo conducía con una rigidez en los hombros que delataba su frustración, mientras Liliana, sentada a mi lado en el asiento trasero, me daba palmaditas en la mano a intervalos regulares, un gesto mecánico y vacío. No hablaban del hospital, ni de mi ataque de pánico. Hablaban del clima, del tráfico, de trivialidades que formaban un muro de sonido para evitar la verdad. Me sentí como un objeto frágil que acababan de recoger de la casa de empeños, valioso solo por lo que representaba, no por lo que era. Al llegar a casa, el aroma familiar de mis bugambillas me recibió como un viejo amigo, pero el interior se sentía diferente. Violado. Liliana insistió en quedarse a dormir. Solo para asegurarme de que estés bien, mami. No quiero que te quedes sola después de un susto así. Su voz era un jarabe espeso de falsa solicitud. Acepté con una sonrisa débil, sabiendo que no se quedaba como hija, sino como carcelera. Esa noche, mi hogar, mi fortaleza, se convirtió oficialmente en el campo de batalla donde se libraría la guerra por mi alma. La presencia de Liliana era una sombra constante. Por la mañana, mientras yo fingía un agotamiento profundo, la oí moverse por la casa. No eran los pasos de alguien que prepara el desayuno, eran los pasos sigilosos de un ladrón. La encontré en mi pequeño estudio, organizando mi escritorio. Sus dedos pasaban por mis cartas, mis facturas, mis extractos bancarios. ¿Buscas algo, mi amor?, le pregunté desde la puerta. Saltó, sorprendida, y me dedicó una sonrisa forzada. Solo limpiando un poco el desorden, mami. Necesitas tener todo a mano. Estaba buscando mi testamento. Ese primer día fue una lección de hipervigilancia. Cada gesto de ayuda era un acto de espionaje. Cuando sonó el teléfono, ella corrió a contestar, filtrando mis llamadas. Es Elena, me dijo, le dije que estabas descansando y que no te preocupara. Elena era mi amiga de toda la vida, mi confidente. Liliana me estaba aislando, cortando mis líneas de comunicación con el mundo exterior. Me sentí como una prisionera en mi propia casa. Y su cariño era la forma más cruel de barrotes que jamás hubiera imaginado. Cometí un error esa tarde. Agotada por la tensión, me recosté en mi cuarto y dejé el pequeño cuaderno donde documentaba sus acciones sobre la mesita de noche, parcialmente oculto por una revista. Unos minutos después, oí a Liliana entrar. Mi corazón se detuvo. Fingí dormir, escuchando su respiración cerca de mí. Sentí el ligero movimiento de la revista. Contuve el aliento. Pero, por suerte, sonó su teléfono y salió de la habitación para contestar. En ese instante, supe que no podía permitirme ni un solo descuido. La fragilidad era un lujo que ya no poseía. Esa noche, después de que Liliana finalmente se fue, me encerré en mi estudio. Saqué un viejo teléfono inteligente que Javier me había comprado y que yo apenas había usado, considerándolo demasiado complicado. Ahora, era mi única arma. Con manos temblorosas y una paciencia que solo décadas frente a un horno pueden enseñar, empecé mi verdadera educación. Busqué en internet tutoriales sobre cómo usar una grabadora de voz, cómo crear carpetas ocultas, cómo borrar el historial de búsqueda. Cada clic era un pequeño acto de rebelión. La tecnología, que siempre me había parecido fría y distante, se convirtió en mi aliada. Aprendí a activar la grabadora con un solo toque, a esconder el teléfono bajo los cojines del sofá o detrás de una maceta. El domingo siguiente, cuando Ricardo y Liliana vinieron para su visita semanal, yo estaba lista. Mientras hablaban de lo pálida que me veía y de cómo el susto me había afectado, mi pequeño dispositivo lo captaba todo, cada palabra condescendiente, cada mentira envuelta en preocupación. Esa primera grabación fue un éxito aterrador. Por la noche, con los auriculares puestos para que ningún sonido se escapara, escuché la conversación. Oí a Ricardo quejarse del costo de la ambulancia y de las pruebas en el hospital. Todo este dinero para que al final no tenga nada, dijo. Solo nos está haciendo perder el tiempo y el dinero, Liliana. El veneno en su voz era tan puro, tan desprovisto de cualquier afecto, que sentí una náusea física. Estaba escuchando la autopsia de su amor por mí. Una noche, mientras repasaba las grabaciones, la soledad de mi misión me aplastó. Escuchaba las voces de mis hijos, los mismos a los que les había cantado canciones de cuna, y no reconocía nada en ellos. Solo había codicia, impaciencia. La madre que había en mí, la que aún vivía en algún rincón oscuro de mi corazón, lloró amargamente. ¿En qué me estaba convirtiendo? ¿En una espía en mi propia casa, tejiendo una red de engaños igual que ellos? La duda me asaltó,
fría y paralizante. Estaba a punto de borrarlo todo, de rendirme. Pero entonces, mi mirada se posó en el retrato de Javier. Su sonrisa parecía decirme: lucha, Amelia. Lucha por nosotros. Recordé la promesa que le había hecho, la de proteger nuestro hogar, nuestro legado. La tristeza se transformó en una rabia helada. No, esto no era venganza. Era justicia. Era supervivencia. Ellos habían elegido este camino, no yo. Yo solo estaba negándome a caminar dócilmente hacia el matadero que me habían preparado. Mi determinación regresó, forjada en el fuego de esa noche de duda. El conflicto externo no tardó en intensificarse. Ricardo apareció un martes con un hombre al que presentó como un amigo contratista. Se llama Frank, mamá. Solo va a echar un vistazo para ver cómo podemos hacer el baño más seguro para ti. Poner unas barras, quizás un suelo antideslizante. Un presupuesto sin compromiso. Yo sabía perfectamente que Frank no estaba allí para instalar barras de seguridad. Estaba allí para tasar el costo de una renovación completa antes de poner la casa en venta. Jugué mi papel a la perfección. Me mostré como una anciana confundida y agradecida. Hice preguntas tontas sobre el color de los azulejos y si las barras podían ser de color dorado. Frank me miraba con una mezcla de lástima y suficiencia. No se preocupe por nada. Señora Valdés, nosotros nos encargamos de todo. Mientras él medía y apuntaba, yo observaba. Noté cómo su mirada se desviaba hacia la calidad de las molduras del techo, la madera del suelo, el estado de las tuberías. Estaba desnudando mi casa con los ojos, calculando su valor en dólares. El desprecio con el que me trataban se convirtió en mi mejor camuflaje. Me subestimaban de una manera tan profunda que ni siquiera se molestaban en ocultar sus intenciones. Un día, Liliana trajo sus propios estados de cuenta, por error, y los dejó sobre la mesa de la cocina. Pude ver las cifras en rojo, las deudas de tarjetas de crédito. Estaba desesperada. Ricardo hablaba constantemente por teléfono en la terraza, usando términos como apalancamiento y margen de riesgo. Estaban ahogados en deudas, y mi casa era su único salvavidas. Una tarde, mientras ordenaba viejos papeles en el despacho de Javier, algo me llamó la atención. Él era un hombre metódico, casi obsesivo con el orden. Pero un libro en la estantería, una vieja edición de El Quijote, estaba ligeramente fuera de lugar. Lo saqué y sentí un peso inusual. Dentro, en un hueco cuidadosamente recortado en las páginas, había una llave de caja de seguridad y una carta lacrada con su sello. Mi corazón dio un vuelco. La carta estaba dirigida a mí. La abrí con manos temblorosas. La caligrafía de Javier, firme y elegante, llenaba la página. Me escribió esa carta un año antes de morir. En ella, me confesaba sus profundas preocupaciones sobre el futuro. Hablaba de las deudas de juego de Ricardo, que él había cubierto en secreto en más de una ocasión, y del estilo de vida insostenible de Liliana y su marido. Sabía que, cuando él no estuviera, ellos vendrían a por el dinero. Y entonces, la revelación que lo cambió todo. Javier había establecido un fideicomiso irrevocable a mi nombre, separado de la herencia principal. Un fondo sustancial, gestionado por su antiguo abogado y mejor amigo, el señor Armando Benítez, un hombre al que mis hijos habían descrito como senil, y lo habían alejado de nuestras vidas después de la muerte de Javier. La casa, escribió, estaba protegida dentro de ese fideicomiso. Legalmente, no podían tocarla ni obligarme a venderla sin el consentimiento del fideicomisario. Encontrar al señor Benítez se convirtió en mi prioridad absoluta. No podía llamarlo desde mi casa, Liliana seguramente habría reconocido el nombre. Tuve que inventar una excusa para salir, diciendo que necesitaba un ingrediente especial para un postre que solo vendían en un pequeño mercado al otro lado de la ciudad. Ricardo se ofreció a llevarme, su vigilancia ahora era asfixiante, pero me negué, diciendo que necesitaba caminar un poco. Supe que me seguiría. Así que tomé una ruta enrevesada, entré en una tienda por la puerta principal y salí por la trasera, perdiéndolo en las calles concurridas. Desde una cabina telefónica que olía a humedad y abandono, marqué el número que encontré en una vieja agenda. La voz que respondió era la de un hombre mayor, cansada pero nítida. Habla Armando Benítez. Cuando le dije mi nombre, hubo una pausa. ¿Amelia? Amelia Valdés, ¿es usted? Cielos, hace años que no sé nada de usted. Su voz estaba teñida de una genuina sorpresa y calidez. Le expliqué, con frases entrecortadas y mirando por encima del hombro, que necesitaba verlo urgentemente. Mencioné la carta de Javier. El tono del señor Benítez cambió de inmediato, volviéndose serio y grave. Entiendo. Nos veremos mañana. El encuentro tuvo lugar en una pequeña panadería cubana en la pequeña Habana, un lugar ruidoso y lleno de vida donde nadie nos prestaría atención. El señor Benítez era más viejo de lo que recordaba, con el pelo completamente blanco,
pero sus ojos eran tan agudos como siempre. Le entregué la carta de Javier. La leyó en silencio, sus labios apretándose en una línea fina a medida que avanzaba. Luego le mostré el cuaderno y le puse los auriculares para que escuchara una de las grabaciones. Vi la transformación en su rostro. La incredulidad dio paso a la comprensión, y luego a una indignación fría y controlada. El hombre que mis hijos habían descartado como un viejo senil era un león dormido que acababa de ser despertado. Quitándose los auriculares, me miró fijamente y dijo con una voz que no admitía réplica: Amelia, estos niños han cometido un error muy, muy grave. No solo han traicionado a su madre, han intentado defraudar el último deseo de su padre. Y eso, hizo una pausa, sus ojos brillando con una luz de acero, eso no lo voy a permitir. Por primera vez en meses, sentí que una parte del peso que cargaba se desvanecía. Ya no estaba sola. Tenía un aliado, y no uno cualquiera. Tenía al guardián de la voluntad de Javier. Juntos, sentados en esa mesa de plástico rodeados del aroma a café y pasteles, empezamos a trazar el contraataque. El plan no era defensivo, era una ofensiva total. Utilizaríamos su propia codicia y su arrogancia en su contra, llevándolos a una trampa de la que no podrían escapar. Cuando salí de la panadería y volví a la luz del sol de Miami, sentí que el aire era diferente. Ya no caminaba encorvada por el peso del miedo y la traición. Mis hombros estaban rectos, mi paso era firme. La transformación que había comenzado en esa cama de hospital, en la fría soledad de la sala de emergencias, estaba completa. La dulce repostera, la madre abnegada, había dado paso a otra mujer. Me miré en el reflejo de un escaparate. Vi a una anciana de pelo blanco, sí, pero sus ojos ya no eran los de una víctima asustada. Eran los ojos de una estratega, de una luchadora. Eran los ojos de Amelia Montoya Valdés, una mujer que había sido empujada al borde del abismo, y en lugar de caer, había aprendido a volar. El juego había cambiado. Ya no se trataba de sobrevivir. Ahora, se trataba de ganar. El día de la confrontación final llegó con la calma que precede a los huracanes en Florida. El aire era denso, cargado de humedad y de una tensión que solo yo podía sentir. Invité a Ricardo y a Liliana a casa con el pretexto de discutir los arreglos para mi futuro, una carnada que sabía que morderían con avidez. Cuando llegaron, sus rostros eran una mezcla de triunfo contenido y falsa solemnidad. No estaban solos, traían consigo a Mark, su abogado, un hombre con una sonrisa tan aceitosa como su cabello. No sabían que yo también tenía un invitado. Sentado en el sillón de Javier, con una serenidad de granito, estaba el señor Armando Benítez. Mis hijos se detuvieron en seco al verlo. La sorpresa en sus rostros fue un pequeño aperitivo de la victoria que estaba por saborear. «Señor Benítez, ¿qué hace usted aquí?», preguntó Ricardo, su tono de corredor de bienes raíces fallando por primera vez en mucho tiempo. «Creíamos que usted ya no». No terminó la frase, pero la palabra «ejercía» flotaba en el aire. «Algunas responsabilidades nunca prescriben, Ricardo», respondió el señor Benítez, su voz tranquila pero con un filo de acero. Les ofrecí café y pastelitos, un último gesto de la madre que solía ser. Ellos se sentaron, rígidos e incómodos, sus planes repentinamente descarrilados. Dejé que el silencio se asentara, que la incomodidad creciera en la sala que ellos ya veían como suya. El abogado de mis hijos, Mark, carraspeó y comenzó a hablar con una condescendencia insoportable sobre mi bienestar y la necesidad de tomar decisiones prácticas. Hablaba de mí como si yo no estuviera allí, como si fuera un mueble antiguo que había que decidir dónde colocar. Lo dejé hablar, observando a mis hijos, viendo cómo asentían con gravedad a cada una de sus mentiras. Estaban tan seguros de su narrativa, tan ciegos por su codicia, que no vieron la trampa cerrándose a su alrededor. Cuando Mark terminó su discurso sobre mi supuesta fragilidad, me incliné hacia adelante, tomé el pequeño teléfono que había dejado sobre la mesita de centro y pulsé un botón. La sala se llenó con la voz de Ricardo, metálica y cruel, saliendo del pequeño altavoz. «Esto es exactamente lo que necesitábamos. Es la prueba irrefutable. El estrés de vivir sola en esa casa la está matando. Ningún juez podrá negar la solicitud de incapacidad ahora. Prepara los papeles». El silencio que siguió fue atronador. El color desapareció del rostro de Liliana. Ricardo miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. El rostro de Mark se transformó de una confianza arrogante a una máscara de pánico profesional. Intentó hablar, balbucear algo sobre grabaciones ilegales, pero el señor Benítez levantó una mano, silenciándolo sin esfuerzo. «Todo lo que están a punto de escuchar fue grabado dentro de esta propiedad, donde la señora Valdés, la única dueña, tiene todo el derecho de registrar lo que ocurre», dijo con una calma letal. «Y esto, caballeros, es solo el comienzo». Colocó sobre la mesa una carpeta abultada. Era mi cuaderno,
junto a transcripciones notariadas de cada grabación. La red que habían tejido para mí, ahora los envolvía a ellos. Su padre, Javier Valdés, continuó el señor Benítez, abriendo la carpeta, era un hombre previsor. Sabía, lamentablemente, con quién estaba tratando. Sacó los documentos del fideicomiso, sellados y firmados años atrás. Esta casa, y una parte sustancial de los activos líquidos, están en un fideicomiso irrevocable a nombre de Amelia. Yo soy el fideicomisario. En términos sencillos para que lo entiendan, miró directamente a Ricardo, esta casa no puede ser vendida, hipotecada ni alterada sin mi consentimiento y el de su madre. Y ella no tiene la más mínima intención de irse a ninguna parte. Ricardo se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido por la furia. ¿Esto es ridículo? Mi padre nunca haría eso. Usted es un viejo senil y ella no está en su sano juicio. Fue entonces cuando yo hablé, y mi voz no tembló. No era la voz de la viejita confundida. Era la voz de Amelia Montoya Valdés, la matriarca de esa casa. El único que no está en su sano juicio aquí, Ricardo, es el hijo que usa el supuesto infarto de su madre como una estrategia legal para robarle su hogar. El hijo que la ve no como una madre, sino como un obstáculo entre él y un cheque. Liliana rompió a llorar, pero no eran las lágrimas de cocodrilo que yo conocía tan bien. Eran sollozos secos y desgarrados de pura desesperación y derrota. Mamá, yo solo quería que estuviera segura, gimió, pero sus palabras sonaban huecas, patéticas. La máscara de la hija preocupada se había hecho añicos, revelando el rostro codicioso y débil que había debajo. La miré, no con odio, sino con una lástima fría. La había perdido mucho antes de ese día, pero solo ahora aceptaba la profundidad de esa pérdida. El señor Benítez asestó el golpe final. Dada la conspiración para cometer fraude y declarar a su madre incapacitada bajo falsos pretextos, tenemos bases más que suficientes para presentar cargos criminales. Además, su mirada se endureció, cualquier provisión para ustedes en el testamento de su madre ahora está, por supuesto, sujeta a revisión. Javier también me dio instrucciones muy claras al respecto en caso de que ocurriera algo como esto. La amenaza de la desheredación total pendía sobre ellos, la única arma que realmente entendían y temían. La transformación en mí era completa. Antes, me habría encogido ante su ira, habría intentado apaciguar, encontrar un punto medio. Pero la mujer que estaba sentada en ese sillón ya no buscaba la paz a cualquier precio. Había aprendido que la dignidad no se negocia. Los miré, a los dos extraños que había criado, y sentí una calma gélida. El dolor de la traición seguía ahí, pero ya no me quemaba. Se había convertido en el acero de mi columna vertebral. Ya no era una víctima escondida en su cocina, era la reina en su castillo, y acababa de repeler el asedio. Les pedí que se fueran. No grité. No lloré. Mi voz era tranquila, firme, y tenía el peso de una sentencia final. Han profanado esta casa con su codicia. Han insultado la memoria de su padre y han intentado destruir a su madre. No hay nada más que decir. Váyanse. Ricardo me lanzó una mirada llena de un odio que nunca olvidaré, pero no dijo nada más. Su abogado lo tomó del brazo y prácticamente lo arrastró fuera. Liliana se quedó un segundo más, con la mirada suplicante, pero yo me limité a señalar la puerta. Cuando se cerró detrás de ellos, el silencio que quedó no fue de vacío, sino de liberación. Me quedé sola con el señor Benítez en la sala. El olor a café y a traición todavía flotaba en el aire. Él me miró con un respeto profundo en sus ojos. Javier estaría muy orgulloso de ti, Amelia. Siempre supo que eras la más fuerte de todos. Esas palabras significaron más para mí que cualquier victoria legal. No solo había salvado mi casa, había honrado la fe que mi esposo siempre tuvo en mí. Le agradecí con un nudo en la garganta, y cuando se fue, caminé por mi casa, tocando las paredes, los muebles, como si la estuviera conociendo por primera vez. Ya no era solo un conjunto de recuerdos. Era un trofeo. Era un testimonio de mi resistencia. Cada bugambilla en el jardín, cada azulejo en la cocina, cada rayo de sol que entraba por la ventana era una afirmación de mi existencia. De mi derecho a estar allí. La mujer que susurraba a las flores y horneaba dulces por amor no había desaparecido, pero ahora estaba acompañada por otra, una estratega, una luchadora que había mirado al abismo y no había parpadeado. La noticia de lo sucedido se extendió por la comunidad de la forma en que lo hacen los secretos en los pueblos pequeños, en susurros, con miradas de reojo. Algunos me miraban con lástima, creyendo la versión de mis hijos de que la vejez me había vuelto paranoica y cruel. Otros, los que me conocían de verdad, me miraban con una nueva admiración. Veían la fuerza que siempre había estado allí, oculta bajo capas de harina y azúcar. Su respeto era un bálsamo para las heridas que mis propios hijos me habían infligido. El antes y el después de mi vida eran tan distintos como la noche y el día. Antes, vivía para mis hijos,
para su felicidad, para su aprobación. Mis días giraban en torno a sus visitas, a sus necesidades. Después, empecé a vivir para mí. Redescubrí pasiones que había dejado de lado. Volví a pintar, llenando lienzos con los colores vibrantes de mi jardín. Empecé a dar pequeñas clases de repostería en mi cocina, no por dinero, sino por el placer de compartir mi arte, mi historia, con una nueva generación. Mi cocina se transformó. Antes era mi refugio, el lugar donde me escondía del dolor y la soledad. Ahora era mi púlpito, mi escenario. Las mujeres jóvenes que venían a aprender a hacer flan no solo aprendían una receta, escuchaban mis historias. Les hablaba de la importancia de tener un espacio propio, de no permitir que nadie, ni siquiera los que más amas, te defina o te limite. Mis manos, que antes solo amasaban, ahora gesticulaban, enseñaban, empoderaban. Reconocí el largo camino que había recorrido. La traición de mis hijos fue la experiencia más dolorosa de mi vida, una herida que probablemente nunca sanaría por completo. Pero también fue un regalo terrible. Me obligó a desenterrar una fuerza que no sabía que poseía. Me enseñó que la vulnerabilidad puede ser un disfraz para una resistencia de acero. Me demostró que la edad no es un sinónimo de debilidad, sino de una sabiduría acumulada que puede convertirse en el arma más poderosa. Ya no me sentía sola en el silencio de mi casa. La soledad se había convertido en solitud, en una paz elegida. Tenía a mis amigas, a mis alumnas, a mi comunidad. Y me tenía a mí misma, una compañía que había aprendido a valorar y respetar. A veces, por la noche, me sentaba en la terraza, bajo las estrellas, y hablaba con Javier. Ya no le pedía fuerzas. Ahora, le contaba mis victorias. Comprendí que mi historia no era solo mía. Era la historia de tantas mujeres. De tantos ancianos, a los que la sociedad y a veces sus propias familias intentan silenciar, apartar, declarar incapaces. Nos ven como un problema a resolver, como un pasado que hay que archivar. Se olvidan de que las raíces más profundas son las que sostienen a los árboles más fuertes, y que nuestras arrugas no son signos de decadencia, sino mapas de las batallas que hemos ganado. Mi mensaje para cualquiera que escuche esto es simple. Nunca dejes que nadie escriba el último capítulo de tu vida por ti. Tu voz importa, tu dignidad no es negociable, y tu hogar, ya sea una casa grande o un pequeño rincón del mundo, es tu reino. A veces, las batallas más importantes no se libran con gritos y espadas, sino con una calma estratégica, con una paciencia forjada en el fuego y con la audacia de usar la fragilidad que otros te atribuyen como tu mayor fortaleza. No importa tu edad, no importa lo que hayas perdido. Siempre hay una reserva de fuerza dentro de ti esperando ser llamada. No esperes a que te empujen al borde del abismo para descubrir que puedes volar. A veces, la mayor declaración de amor propio es negarte a hacer una nota a pie de página en la historia de otra persona y, en cambio, reclamar tu derecho a ser el autor, el protagonista y el héroe de la tuya. El aroma de los pastelitos de guayaba todavía llena mi cocina, pero ahora huele a algo más. Huele a libertad. Huele a respeto. Y sobre todo, huele a la dulce y rotunda victoria de una mujer que se negó a desaparecer. La casa sigue en pie, más sólida que nunca, no por sus ladrillos, sino por la dignidad inquebrantable de la mujer que vive dentro de ella. He vuelto a ser Amelia Montoya Valdés, la repostera. Pero ahora, todos saben que mis manos no solo saben crear los dulces más exquisitos de Coral Gables. También saben cómo luchar, cómo resistir y cómo reconstruir un reino a partir de las cenizas de una traición. Y esa, mis amigos, es la receta más importante que jamás podré compartir. A veces me preguntan si perdoné a mis hijos. El perdón es una palabra complicada. No vivo con odio, porque el odio es un veneno que solo daña a quien lo bebe. Pero he aprendido que el perdón no requiere la reconciliación. He perdonado la debilidad que los llevó a traicionarme, pero no he olvidado la elección que tomaron. He cerrado esa puerta, no con rabia, sino con la serena aceptación de que algunas relaciones simplemente terminan. Mi vida ahora es más rica, más plena que antes. La conquista no fue solo mantener mi casa, fue reconquistarme a mí misma. Fue entender que mi valor no reside en mi utilidad para los demás, sino en mi propia existencia. Y esa conquista es algo que nadie, nunca más, podrá intentar arrebatarme. Mi historia no termina aquí. En realidad, siento que acaba de empezar.